i en definitiva contestar coses que sorgeixin en aquestes coses de la xerrada. Que xerrarem en mallorquí, per lo que veig, i si no és així, digueu-nos-ho, que ens poden canviar de llengua. Adéu. Sí. 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 No sé jo la gent que hi ha, si n'hi ha de més en mallorquí o en castellà, no sé, que ho digui la gent, a mi m'és igual. Una cosa, podíeu començar a gravar la ponència, que no me deixa jo. Andreu està gravant. Ah, vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bona tarda. Buenas tardes. Hola, Juanjo. Hola, Trini. ¿Cómo estamos? Molt bé. Por mí, si la dan en castellano, mejor, ¿eh? Vale, pues adelante. No hay problema. Venga. Pues el título de la jornada es Ahorra sin gastos en el mundo de la rehabilitación, técnicas de ahorro asequibles usando la racionalidad. Cuando pusimos este título, ya sé que es un poco largo, quisimos dar un mensaje de que a veces vale más maña que fuerza, ¿no? Utilizar la mente antes que la fuerza. Por tanto, vamos a tocar diferentes puntos de la gestión y posibilidades de la gestión de los edificios, desde la generación, el transporte hasta la difusión, y también hablaremos con algunos ejemplos, sobre todo la mayoría son de Jeroni, de su dilatada carrera. Yo en algunos he participado, en algunos no, por tanto, os daremos una pequeña pincelada de esto. Bueno, cuando hablamos de eficiencia energética, hay que primero, se puede entender de muchos aspectos, desde los equipos, hay un potencial de ahorro de entre un 20 y un 40%, automatizar los sistemas y sobre todo, hacer una supervisión y gestión eficiente, es donde hay más ahorro, es decir, utilizar la mente y si no es la mente, programar bien el autómata para que sea lo más inteligente posible. ¿Vale? Siempre hay unos potenciales de ahorro energético en los edificios, cuanto más inteligentemente se gestionan, más eficiencia podemos sacar de los equipos. Vamos a ver una serie de ejemplos. Ya de entrada, siempre cuando puedes elegir el sistema más limpio de generar. Habrá otras charlas más específicas de este aspecto, de renovables, siempre que se pueda elegir la fuente más limpia y más eficiente del mercado, o el sistema más limpio y más eficiente del mercado. Y después, en la parte del consumo, hacerlo de una manera lo más racional posible. Esto me recuerda una vez que un hotelero me dijo, bueno, ya que ponemos la caldera de biomasa, ¿podemos calefactar las terrazas exteriores? Y yo le dije, hombre, una cosa es que tengas una energía económica y la otra es que tires la energía, que tires el dinero. Es decir, porque sí, puedes hacerlo cuando te sale algo muy barato, pero hay que ser eficiente. O sea, no puedes calefactar un espacio exterior. Pero bueno, esto siempre hay estos dilemas por tanto, hay que pensar en estos aspectos. Cuando hablamos de eficiencia, tenemos que pensar en todo, digamos, los edificios son un engranaje en los cuales, desde el cable eléctrico hasta el equipo, hasta la tubería, la bomba y hasta el elemento final, todo es un engranaje que tiene que estar perfectamente sincronizado. Si vamos a fallar gestionament. Mucho mejor es el rendimiento de los equipos de producción de energía. Plantas frigoríficas, calderas. Sin embargo, y en esta charla vamos a ver en algunos puntos, la parte de transporte de esta energía en según qué edificios tiene una parte importante que casi nadie se ha preocupado de mejorar.
en el sentido de que las plantas de producción, pues, cada marca intenta ser mejor que la otra y da un rendimiento mayor, y el otro aspecto, que es la del transporte, que dura todo el año, es donde en principio no tenemos más posibilidades de actuar. Por tanto, hay que tener una visión global del edificio con todas las fases y equipos que intervienen, porque al final el rendimiento de nuestro edificio dependerá de que todo este engranaje esté bien engrasado y funcionando y coordinado. Veremos ejemplos de parte por parte, por lo tanto un poco la exposición que os queremos hacer hoy es ver cómo podemos ir optimizando cada una de estas partes. Es decir, cuando tenemos una demanda de edificio, la demanda es igual al consumo por la eficiencia. Es decir, si somos muy eficientes, podemos reducir la demanda, pero también hay que hacer un uso racional del consumo, porque si no, digamos, tampoco no vamos a ninguna parte. Aquí os pongo un ejemplo que a veces pasa. Un edificio antiguo que tenga una potencia instalada de 50 kilovatios porque está mal aislado, y un edificio moderno que tenga 20 kilovatios porque está mejor aislado, uno que tenga una eficiencia de un 0,8 y un 0,96, el edificio antiguo gestionado de una manera inteligente o con un cronotermostato o con una serie de sistemas que hagan más eficaz, porque generalmente como estar gastando más, vas a mirar más por la gestión de la energía, poder gastar lo mismo que el edificio actual que funciona a las 24 horas sin ninguna racionalidad. Por tanto, a veces un edificio, por muy buen diseñado que esté desde el punto de vista arquitectónico y demás, y medidas pasivas, puede que tenga el mismo consumo que un edificio malo. Por tanto, es importante, digamos, pensar en este aspecto. También influye mucho la ocupación del edificio. Un edificio, cuanto más ocupado está, más eficiente es. Pero de hecho, perdón, Sí, no. de hecho, esta curva de aquí lo que pretende es analizar la variación de consumo por estancia cuando se varía la ocupación y permite, entre otras cosas, comparar edificios midiendo los consumos a una ocupación diferenciada. Por lo que es la primera cosa que es interesante medir normalmente, lo que llamamos en ingeniería en condiciones normales. Un edificio, cuanto más ocupado está, ahora con la pandemia, la mayoría de nuestros establecimientos, sobre todo los hoteleros, están con una ocupación muy baja, por tanto, el COVID también está provocando una mala eficiencia de los edificios indirectamente. Por tanto, a altas ocupaciones, los edificios son más eficientes. Vamos a ver, optimizar la generación. Hay que optimizar las salas de máquinas, hay que recuperar al máximo la energía residual, sobre todo pensar que el edificio durante muchos días del año funciona a cargas parciales. Es decir, lo que decía antes Jerónimo, hay que pensar que el edificio, aunque hagamos el cálculo para el día más desfavorable, el mes más desfavorable, hay otros días y horas que funciona a cargas parciales. Y es ahí donde puede haber un ahorro importante. Plantas de producción de energía raras veces pasan del 35% de la potencia máxima del tiempo. En definitiva, este dato que puede variar, es el 35, el 44%, es muy importante tener en cuenta que esto lo ha dicho antes. Por lo tanto, hay que pensar, una vez diseñas el edificio, a veces vale la pena ir al cabo de una serie de meses a ver qué ha pasado con tu diseño inicial y ver si está funcionando lo que tú habías pensado. Y si no funciona, rediseñar la instalación. Por tanto, para edificios existentes es muy importante ver lo que está pasando. ¿Vale? Por tanto, hemos comentado antes que primero hay que tener en cuenta las fuentes de energía, los sistemas lo más eficiente posible, recuperar el máximo de energía y ser lo más económicamente eficientes y lo más energéticamente y ambientalmente sostenibles. Cuando tenemos un edificio antiguo, tenemos
básicamente consumos térmicos y eléctricos, y hoy en día casi todos estos consumos se pueden, digamos, producir con energías renovables, desde solar térmica, fotovoltaica, otros sistemas, ahora el hidrógeno, el biogás, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos hacer que un edificio sea lo más eficiente posible y recuperar el máximo de energía cuando analizamos el diagrama de Sankey de un edificio. Si analizamos pura y simplemente una instalación de calefacción, una calefacción eléctrica, teniendo los mismos consumos en el edificio, si miramos el origen, la energía primaria que hemos consumido son 11,5, una de gas 6,74, una de baja temperatura 4,64 y una bomba de calor 4,62. Por tanto, aquí ya podemos ver una imagen de cómo podemos ir al sistema más eficiente teniendo para el mismo consumo. Por tanto, hay que mirar lo que decíamos antes, las cargas parciales, el rendimiento del sistema, cómo evoluciona en función del factor de carga. Insisto en lo que he dicho antes, que el edificio funciona un 35 o un 40% de rendimiento medio, de demanda media. O sea que siempre funciona a cargas parciales, exceptuando algunos pequeños horas de carga que funciona a cargas totales. Esto redunda en lo que tú decías también. Cuando no tenemos la racionalidad, se tiende a lo que Jerónimo siempre decía del ahorro feroz, es decir, el típico hotelero que tiene la calefacción apagada hasta que no hace mucho frío, o que tiene el aire acondicionado apagado hasta que no empieza a hacer mucho calor. Por tanto, es una manera de hacer ahorro. Que me apropié. El ahorro feroz, que en definitiva decir lo que tú decías. Pero claro, esto va en contra del confort, de la calidad, etcétera, etcétera. Por tanto, evidentemente, si no lo necesitas, vale más que no lo suministres, pero también no hay que tender al extremo. Y después, recuperar el máximo de la energía. También ya lo veremos un poco en las próximas transparencias, cómo podemos optimizar al máximo nuestro edificio si sabemos los consumos de calor, de frío, etcétera, que puede tener a lo largo del día. Por tanto, en función de los requerimientos, ir al sistema de generación más eficiente, con el sistema más ambientalmente posible y utilizar, siempre que podamos, energías renovables. En el caso de los sistemas de frío, siempre ir a sistemas con varias etapas, que tengan un mayor rendimiento en cargas parciales, reducir al máximo las temperaturas de condensación y evaporación para tener el máximo rendimiento de la máquina. ¿Vale? Es decir, condensar a la mínima temperatura en verano nos facilita, nos aumenta el COP, por tanto nos aumenta el rendimiento. Por tanto, una recuperación de energía, es decir, que una parte de carga residual de los condensadores, aprovecharlo para precalentar el agua. Aquí, digamos que lo que decía Andreu, el rendimiento de una máquina frigorífica en este caso, pues, inversamente proporcional a la diferencia de presiones entre condensación y evaporación, que es lo que tú decías. un edificio puede consumir casi un 50% menos si conseguimos bajar la temperatura de condensación con la misma demanda. Que sería, en definitiva, que la planta produjera agua a temperatura variable sin tener que mezclar o reducir con los sistemas de transporte porque mantiene la temperatura fija, que es lo que normalmente se hace. Por tanto, una primera posibilidad de ahorrar sin gastar es hacer que las temperaturas de impulsión de la máquina fueran variables en función de las necesidades.
Se presentaron ya recuerdo hace como 10 o 12 años, hicimos un martes técnico enfocado en este aspecto, en temas de condensación, y pusimos el ejemplo del Mil Los Tordos, y vimos los ahorros energéticos que había tenido el edificio, prácticamente pasó a consumir casi cero de las calderas para agua caliente sanitaria, y encima redujo bastante el consumo eléctrico del sistema. Por lo tanto, hubo un ahorro muy importante y gracias a hacer una gestión inteligente de la energía, se hizo un modelo matemático para predecir cuál era el óptimo de la temperatura, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta cómo funcionaba el sistema de los pozos, porque a veces no siempre los sistemas geotérmicos funcionan bien, ¿eh? Algunos tienen sus problemas. Como Jerónimo puede explicaros algún hotel que ha funcionado bien y otros que no han funcionado tan bien. Depende un poco de lo que tengamos en el subsuelo, porque al fin y al cabo el subsuelo es un intercambiador de energía que a veces funciona bien y a veces no funciona bien. Por el tema de... Hicimos un trabajo para cuantificar la influencia del subsuelo. Bueno, que está, creo que no tiene la Consellería de Energía. Sí, pasamos el estudio para ver la eficiencia. Otro ejemplo es, dentro de un mismo edificio, aprovechar al máximo la energía en este caso es un hotel que se hizo en Canarias, que a pesar de ser un gran lujo de Meliá, era uno de los que menos energía consumía, porque se hizo todo un diseño innovador de recuperar, se condensaba en una piscina enorme que había de agua de mar en el hotel, y encima se optimizó para también hacer una producción de agua sanitaria, etcétera, etcétera, y se consiguió tener unas reducciones de consumo energético muy elevadas, pero siempre hay que ir un poco con cuidado de no pedirle demasiada temperatura para producir calor. Por lo tanto, hay que buscar el óptimo para que tampoco penalizar demasiado la máquina, sobre todo en horas que la electricidad es cara. Por tanto, hay que llegar un poco al COP óptimo en función del ahorro energético. En este caso, pues se optimizó en este aspecto. Después, un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, que hemos dicho un poco al principio, que es que las máquinas de aire acondicionado, como decía Jerónimo, la potencia máxima del edificio está a cargas parciales a un 30%. Para las calderas es perfecto, porque al 30% una caldera, sobre todo si es de condensación, tiene su máxima eficiencia, es cuando es más eficiente, pero en cambio una máquina de aire acondicionado al 30% no es eficiente, es más eficiente a un 60, 70, depende de la máquina. Por tanto, de ahí que a veces es importante dimensionar un equipo con dos máquinas, una máquina más grande y una más pequeña, pensando que el edificio funcionará muchas horas a cargas parciales. Bueno, en la máquina de aire acondicionado, en este caso es de una marca comercial, el óptimo estaba para esta máquina, mejor a otra máquina que está un poquito más a la izquierda, otro más a la derecha, estaba en 70%. El 70% la máquina nos daba la máxima eficiencia. Es como el vehículo. Cuando vais en coche, siempre hay una velocidad a la cual aprovecháis el óptimo de vuestro motor, tanto si es eléctrico como si es de combustión. Y en cambio, a velocidades más elevadas, estáis perdiendo energía, estáis gastando mucha energía o sea, somos menos eficientes, y a velocidades bajas también. Por tanto, el ejemplo más directo de una máquina de aire acondicionado sería también lo que hacemos con el vehículo eléctrico. Por tanto, de hecho, como curiosidad, una caldera convencional, cuando más pequeña sea y más ajustada a la potencia media, pues más rendimiento tiene. O sea, que el número de encendidos, en definitiva, y que estoy diciendo, pues la línea de lo que hablaba. A veces diseñar el sistema con varias máquinas, o máquinas, no pensar solo en el día 3 de febrero que va a hacer mucho frío, o en el día 2 de agosto que hace mucho calor, sino pensar que el sistema va a funcionar el día 30 de junio y el día
2 de abril, que a lo mejor no hace tanto frío ni hace tanto calor. Por tanto, que se adapte el máximo tiempo de funcionamiento sin paros y no. después otro aspecto, lo que ha iniciado antes Jerónimo al principio, es el transporte. Muchas veces solo miramos la máquina, pero no nos paramos a hacer un diseño óptimo del transporte. Vamos a ver una serie de ejemplos de cómo podemos optimizar el transporte de energía. Primero Bien, simplemente quería insistir en números concretos. Es que si la máquina de producción de energía tiene un rendimiento medio de 24, el coste del transporte, en según qué sistemas, es del 100%. El transporte de instalaciones como de vías tiene siempre el mismo consumo, independientemente de la carga que transporte. En definitiva, esto es muy importante. En edificios grandes de transporte, entiendo que es la definición o el factor que hace que el coste por estancia pues sea mínimo. Cuando el transporte a veces puede suponer, lo que decía antes Jerónimo, sobre todo a cargas parciales, un porcentaje muy elevado, incluso más consumo que la propia máquina. Primero de todo, evidentemente, aire o agua. Siempre que podamos, hasta el punto donde ya no podamos, siempre ir con agua, porque es más eficiente. Y cuando ya no podamos, siempre hay que hacer la difusión con aire. Por tanto, sistemas de transporte... Refrigerarse. ¿Se oye bien? ¿Se me oye bien? Sí, Andreu, s'escolta bé. Sí, sí. Vale. Por tanto, un ejemplo que Jerónimo le gusta poner es de un edificio que es Sa Nostra, ¿no? Que hiciste, bueno, que anterior a Sa Nostra, pero bueno, da igual. Es un edificio en el que se tenía que poner un dry cooler grande o 2 dry coolers en paralelo con 2 bombas, ¿vale? Si quieres explicar tú, Jerónimo, ya que estás... Bueno, en principio, el consumo de un dry cooler, que es un elemento que en definitiva lo que hace es eliminar calor, es proporcional, es proporcional a la tercera potencia del tanto por ciento de capacidad. Es decir, el consumo de energía ¿sí? Controlar bombas según cada... Si ponemos 2 bombas y hacemos dos más pequeños, en este caso se tuvo un ahorro de un 50%. Estamos hablando de que el consumo importante no es de la bomba, que hacía muy poco trabajo, sino es del aire que empleábamos para refrigerarlo. La cantidad de aire y la energía que se tenía que utilizar con un elemento, un dry cooler, era el 100% de capacidad y correspondía a los 50 hercios elevado al cubo. En un 50% era un 0,5 elevado al cubo, que era un 25%. Lo que pasa es que se necesitaban 2, con lo cual gastábamos un 50%. Teniendo 2 más pequeños, se gastó un 50% respecto a uno grande. Evidentemente, a lo mejor si el dry cooler tuviera un variador de frecuencia, a lo mejor podías equipararlo, pero en este caso eran dry coolers. Bueno, no, tenía un variador de También tenía un frecuencia. variador. Es que si no tenía el ahorro. El ahorro No es variador. en el volumen de aire que tenía que pasar desde el culo. Es un ejemplo que a veces simplemente diseñando bien. Otro ejemplo es el tema del transporte. Es decir, a veces hay que pensar la energía que tenemos que transportar respecto a la energía que tenemos que transmitir.
y por tanto hay que gestionar bien el funcionamiento de las bombas y lo que es el coeficiente de transporte, la energía empleada por la energía transportada. Por tanto, al final tenemos que mirar las dos cosas. Y hay muchos ejemplos de esto. Por tanto, cuando queremos diseñar un sistema, mejor sistemas de 2 vías que de 3 vías, utilizar el agua a diferentes saltos y al final el coeficiente de transporte es la suma del calor transportado por la energía empleada en el proceso. Y en edificios antiguos este factor era Llegó a ser un 60%. un 60%, un factor de 0,6, y en edificios bien hechos era un 0,2, un 0,1, un 15%, Más o ¿no? menos. Sí, es decir, que a veces diseñar bien el sistema de transporte puede suponer ahorros muy, muy elevados. Aquí tenemos un ejemplo que pusimos también en una charla, esta sí que hace más tiempo. Recuerdo unas jornadas que hicimos en 2003, que explicamos ya esto, cómo poniendo una bomba para alimentar 3 edificios, la energía consumida, sean para usos térmicos o de agua, es proporcional al caudal y a la presión del punto final. En cambio, si pones el mismo sistema con 3 bombas que cada una represurice a cada uno de los tramos, pues tienes un ahorro muy importante. Es decir, ahorras energía porque estás utilizando la presión que toca en el punto que toca, en el edificio que toca. Ahorras la parte roja. Exacto. La parte roja es el ahorro respecto a un edificio con una sola bomba, que es la parte, el área verde. Por tanto, tenemos un ejemplo claro que tanto es aplicable en el suministro de agua como en sistemas de recirculación, de climatización, donde generalmente es donde hay un consumo más importante. ¿Vale? Por tanto, podemos, incluso si podemos represurizar y ponemos un variador, incluso ahorrar la parte que está no sé si ve bien el color rosa. Por tanto, podés conseguir incluso aún bajar más este coeficiente de transporte. Un ejemplo claro que se hizo de esto, aquí tenemos un poco, tienes un ahorro mucho más importante respecto al primer diseño. Por tanto, y si esto lo combinas con N horas de funcionamiento durante N días al año, pues 180 días o los días que sea, pues el ahorro puede ser muy, muy elevado. ¿Vale? Por tanto, lo que decíamos antes, podemos pasar de un 60% de consumo muy bonito, ¿eh? a un 15 o un 20% de consumo. ¿Vale? No te lo han dicho. ¿Alguien tiene el micro encendido? No. Por tanto, podemos tener unos ahorros muy importantes respecto a sistemas convencionales simplemente diseñando bien. Manejando lo que se tiene. El ejemplo más claro, hoy en día ya prácticamente no es estándar, pero hasta hace no muchos años a veces no se pensaba en poner un variador en los sistemas de clima. Lo típico era una bomba de climatización que se encendía el 1 de junio y se paraba el 30 de septiembre. Y estaba encendida las 24 horas al día todo el verano. Y lo mismo para el invierno. Por ejemplo, con sistemas con variador, el ahorro puede ser muy importante. Sobre todo si hacemos una simulación de los sistemas de desviación energética, a veces se ve. Por ejemplo, el KNRGT te permite simular esto a priori y poder ver la eficiencia de gestionar bien tu edificio. Por tanto, también este punto tenía por objeto, con aquello de ahorro sin modificación, de que en edificios que se quiera optimizar su funcionamiento, si se tiene una bomba, utilizándola por tiempo, en vez de cambiar la instalación, pues simula el comportamiento de la batería y el climatizador que alimenta, va variando la temperatura en función de la duración del intervalo y del número de intervalos por hora. Con lo cual hay una posibilidad de hacer un edificio antiguo con un cálculo, un programa de funcionamiento de la bomba, nos permite hacer una variación frente a una variación de carga.
El ejemplo lo tenemos aquí. Ahora vamos a mirar cómo funciona la bomba. Una bomba también, igual que las máquinas de aire acondicionado, tienen su punto óptimo de eficiencia. Por lo tanto, la idea es que funcionen siempre al óptimo de la eficiencia para tener el máximo rendimiento. Pero si hacemos lo que comentaba Jerónimo, en lugar de variar la frecuencia, podemos tener incluso mayor ahorro haciéndole con pulsos. Es decir, parar la bomba cuando no la necesitamos, la paramos. Si lo hacemos de una manera inteligente, de acuerdo con la demanda, haciendo varios paros por hora, podemos incluso tener un mayor ahorro que con una bomba con variador, porque una bomba con variador puede que esté funcionando en algún momento teniendo un consumo mucho mayor y sería mejor tenerla parada. Evidentemente, hay que hacer un rendimiento menor. A veces, en lugar de utilizar un variador para un edificio existente, que es un poco el ejemplo del título de la jornada de hoy, simplemente poniendo un contactor que pueda accionar o parar la bomba varias veces por hora cuando no se necesita o cuando puedes, no es el ahorro feroz, pero tú puedes determinadas horas que no hay mucha demanda, puedes parar X minutos el sistema de circulación y la gente ni se va a dar cuenta, porque con la inercia que tiene el edificio, el confort va a ser el mismo. La batería del climatizador, de un fan coil, por tanto, es una manera, digamos, que pone de ejemplo el título de la ponencia de hoy, de ahorrar sin gasto. ¿Vale? Otro ejemplo en el que yo participé, que ya se había utilizado en otros edificios, era unos apartamentos en Menorca, donde había mucha distancia y para tener el máximo de eficiencia se quería hacer, en lugar de hacerlo fácil, que sería un sistema descentralizado con máquinas individuales en cada edificio, se quiso hacer centralizado. Por tanto, se diseñó una red de tuberías, pero hacerla con 2 tubos era muy caro y se hizo con un solo tubo. Es decir, un anillo que varias veces a la hora cambiaba de sentido. De esta manera, los edificios para ellos seguían teniendo el mismo confort, le llegaba la temperatura óptima para funcionar los fan coils y conseguías que con una instalación monotubo da la misma eficiencia con el ahorro energético y el ahorro de la instalación que eso supuso en el diseño. Creo que aquí lo tenemos cuantificado. Tuvimos un ahorro de más de un 50 y pico % en el bombeo, porque tienen menos metros de tubo. También aprovechabas la tubería, la inercia de la tubería, que también tiene una inercia, sobre todo si es metálica. Al tener un calor específico más elevado, pues tiene más inercia térmica, por tanto podías climatizar todos estos edificios con un sistema de un solo anillo. De un edificio que fue los que menos consumía por estar. Y después también el ejemplo más claro es en el que hemos explicado antes, este de Canarias, donde se hizo un diseño de anillos y subanillos. Aquí también se utilizó el mismo concepto y como un edificio enorme, con un complejo enorme, se optimizó al máximo el diseño empleado a menor escala en el Calambos para este otro ejemplo del Palacio Guía de Isora. Y además se hizo transferencia entre edificios, se optimizó al máximo el tema de recuperación de energía. Bueno, ahí se hicieron muchas innovaciones o se aplicaron muchas innovaciones que Jerónimo... Estos edificios normalmente se consumían alrededor de 27 kilovatios de estancia y en este edificio se consumió menos de la mitad. Prácticamente o sea, consiguieron un edificio, un 5 estrellas o gran lujo, tener el mismo consumo que un 3 estrellas. Para que os hagáis una... bien arreglado, consumía 10 kilovatios de estancia por todos los conceptos. Entonces se optimizó el tema de válvulas de 2 días, bombas con variador, incluso todos los climatizadores con agua de retorno. Perdona, sí, las cocinas. En definitiva, el agua de retorno es perfecta para una cocina.
con las temperaturas que se Como tienen. no necesitas tener 24 grados, te basta atemperar un poco, pues era una manera también de aprovechar al máximo la energía y también para los Porque el trabajadores. rendimiento de la planta, al aumentar la temperatura, era mayor también. Por lo tanto, tenemos cómo diseñando bien redes de transportes podemos ahorrar mucha energía. Aquí tenemos un ejemplo de 3 edificios que los 3 cumplen el RITE, pero de una manera más optimizada podemos conseguir consumir del orden de 3 o 4 veces menos en el bombeo. ¿Vale? Por lo tanto, optimizando en los años 70, yo recuerdo cuando ves un esquema de principio antiguo, ves una bomba enorme que movía todo el edificio, y en cambio un edificio hecho ya, pensando ya más en el uso más racional, lo que haces es sectorizar, poner sectorizar al máximo, poner más bombas, y de esta manera ahorras muchísima energía en el transporte. Eléctrica, además, porque las bombas funcionan con energía eléctrica en general. Y otro tema es corrección del punto de consigna en función de la demanda, tanto en presión como en temperatura. En función de donde quieras, de donde esté el punto más desfavorable o donde quieras dar el máximo confort, pues Jerónimo hizo algoritmos para optimizar cuál era, evidentemente eso requería poner una serie de sondas de presión o de temperatura distribuidas. En ese tiempo, hace muchos años, esto era muy caro, pero hoy en día es relativamente económico. Hay sistemas de control one wire o demás que son, es muy económico poner varias N ondas de temperatura o de presión y podés optimizar mucho el funcionamiento y dar el máximo confort. También era un algoritmo, en el sentido que teniendo la representación física del comportamiento del circuito, pues en función de la frecuencia de la bomba, en definitiva, se podía hacer también no con sensores, sino con cálculos. Bueno, y No se después puede. también podemos optimizar el diseño de una extracción optimizando el bombeo tanto de la bomba de primario como la de secundario. Si me permites, en principio, en edificios lo que suele pasar es que las bombas de primario siempre van a velocidad constante, de primario que genera energía, las bombas de secundario también. Bueno, también cuando está hecho de una manera que el caudal que sobra bypassa. En principio existe la posibilidad de crear un algoritmo que está hecho en edificios que en función del caudal de la bomba de primario que varíe la frecuencia del secundario para que no haya bypass o que el bypass sea lo más pequeño posible. Esto representa un ahorro importante en edificios grandes. Haciendo sincronizadas de acuerdo a la demanda, y encima hoy en día que las centrales frigoríficas, la mayoría son con control parcial y demás, puedes obtener unos ahorros muy importantes. Bueno, digamos, para quien tenga curiosidad, las plantas de producción de frío, en este caso, hablando, tiene una tarjeta que indica la capacidad que está en este momento teniendo la planta. Esta capacidad se transforma en caudal de primario y el caudal es proporcional a la frecuencia. Con lo cual, la tarjeta de la planta dice la frecuencia de la bomba de primario y la frecuencia de la bomba de secundario tiene un algoritmo que, ligando la presión de trabajo a la frecuencia de la bomba de primario, determina la frecuencia de secundario para dimensionar al mínimo el bypass. Lo cual significa también un ahorro importante en edificios grandes. Se evita tener alguna recirculación en sitios que no hacen ninguna función, en bypass. Otra estrategia, acumular energía. Acumular energía es muy interesante, ya como todos sabéis, en sistemas solares es óptimo. Para obtener el máximo de eficiencia de los paneles solares vamos a sistemas grandes, pero en sistemas convencionales o con bomba de calor a veces es muy interesante
aumentar al máximo la acumulación de energía. Yo recuerdo que había algunos hoteles que tendían a hacer producción de instantáneo, pero a veces si se tiene un sistema con un buen depósito, es ideal acumular energía, porque la potencia es la energía dividido por tiempo. Por tanto, si tú tienes más tiempo de producción, puedes tener una potencia irrisoria para un edificio grande. Y los quemadores, recordad que un quemador de energía, un quemador de una caldera, es más eficiente, lo que decía antes Jerónimo, si funciona constantemente, que no se pare y arranque todo el tiempo, que es lo que pasa muchas veces con depósitos pequeños. Por tanto, si podemos, siempre acumular energía. Y más, ahora que la tendencia es a poner sistemas de bomba de calor, sistemas eléctricos, el acumular energía en según qué horas puede suponer un ahorro muy, muy importante. Tanto también podemos acumular energía de frío, se pueden optimizar, que el sistema de energía vaya combinado con la producción de fotovoltaica o de solar térmica, etcétera, etcétera. Se pueden optimizar mucho los sistemas y ahora que se está poniendo todo el tema de almacenar energía eléctrica, pensad que la energía térmica es mucho más económico que las baterías eléctricas, del orden de 3 o 4 veces, no sé si ahora bajarán con estas plantas que van a hacer de baterías, pero los sistemas térmicos son infinitamente más económicos que los sistemas eléctricos. Por lo tanto, siempre que podamos, y además que duran mucho más tiempo que no las baterías. Las baterías ya sabemos que duran menos. Por tanto, en horas valle es muy interesante producir energía a un coste muy bajo. Recordad que a día de hoy, a hora valle, la energía está en un precio inferior a 7 céntimos. Por tanto, es interesante a lo mejor a estas horas tener el sistema de acumulación de energía optimizado. Y después ya para acabar, porque vamos un poquito justos de tiempo, está la parte de difusión, la parte última del sistema. En la parte de difusión hay varias estrategias. Una de ellas es sobredimensionar los intercambiadores, el sistema de fan coils o el intercambiador sea un intercambiador de placas, uno tubular, etcétera, etcétera. Es una estrategia que nos permite, el ejemplo más claro es, podemos ir a un radiador de fundición, pero necesitamos 70 grados. Uno de aluminio, con 50 nos bastará a lo mejor. Un fan coil podemos ir a 45 o 60 grados, o sobredimensionar el fan coil, ir a 40 o 45 grados. ¿Cuánto? Y si vas a sistemas radiantes, puedes incluso ir a menos temperatura en invierno y en verano ir a más temperatura. Por tanto, eso te permite optimizar mucho el COP de tu máquina. Por tanto, sobredimensionar el sistema del intercambiador siempre nos ayuda a optimizar la energía. De lo que se llama radiación promedio en el confort de la persona. La combinación de suelo frío con un fan coil pues permite lo que tú decías, fan coil más grandes, temperaturas más bajas y sensación de confort a temperaturas sensibles más altas. Y más a cargas parciales, que a cargas parciales podemos ir también a caudales más bajos, etcétera, etcétera. Ahorramos en el transporte y si no también podemos ahorrar en el punto de consigna de la máquina. Por tanto, hay muchos fabricantes que lo recomiendan y además, sobre todo, los sistemas radiantes son los que tienen un poco más el óptimo de temperatura. Incluso se puede ir a refrigerar en verano con agua de pozo. Ya hicimos una charla hace años de un hotel en el que se quería climatizar el hotel con agua de pozo, porque el agua de pozo estaba a menos de 19 grados, por tanto se podía conseguir un confort de las personas simplemente con una temperatura más elevada. Por tanto, en lugar de ir a sistemas convencionales que hay que poner el aire a 24 grados, podías estar a más temperatura, pero con la sensación térmica de la radiación promedio podías conseguir un ahorro muy importante. El efecto cueva que decía Jerónimo. Entonces se presentó hace años y nosotros en la universidad también hicimos una charla a través de Artecir en la que lo hemos llevado a la práctica. Hemos hecho una sala de conferencias hecho con un sistema radiante que además recupera el calor latente. Bueno, creo que ya lo hemos quedado una vez, pero también aprovecha la condensación de los paneles para recuperar energía, por lo tanto no tienes que deshumidificar.
y hemos conseguido unos ahorros del 90 y pico por ciento. Y cuando va con sistemas de geocooling que llaman y de solar térmica también se puede combinar, pues prácticamente solo tienes el coste de bombeo, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco la charla. Nos dijeron que teníamos que tener 45 minutos. Creo que nos hemos ceñido al tiempo y ahora no sé si vamos a dar la parte de preguntas. Andreu, moltes gràcies. Bé, i en Jeroni també. Tenim preguntes en el chat, pero no sé si hay alguien, perdonad por el idioma, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si no voy a pasar a leer las que hay en el chat. Miquel Arbona ha escrito una pregunta, no sé si quieres hacerla tú, que veo que estás conectado, o prefieres que la leamos nosotros. Bueno, da igual. Básicamente, habéis hablado de es muy interesante acumular energía, sobre todo térmica. Entiendo que se trata de que es muy interesante que esto sea con acumuladores que tengan un buen aislamiento y no cualquiera de ellos, porque si no, de alguna manera puede ser incluso contraproducente o las pérdidas pueden ser mucho más grandes, ¿no? Sí, sí, así es. Es que a lo mejor he pasado demasiado rápido en esa transparencia, pero sí que había una gráfica en la cual si vamos a un depósito convencional que, bueno, incluso yo recuerdo las primeras salas de hoteles que se hacían sin acumulación, porque antes se iba a 40 y pico grados, pero cuando se empezó a poner aislamiento, la mayoría de depósitos tienen aislamientos de 5 como máximo, de 5 centímetros, y cuando estamos hablando de acumular energía, evidentemente tiene que ser con depósitos actuales que tienen unos aislamientos de 10, incluso 15 centímetros de aislamientos, similar a lo que está pasando con las casas. Por lo tanto, sí que hay que acumular energía, pero también minimizar las pérdidas. Por tanto, esto es válido. Está el tema de acumular agua caliente sanitaria para optimizar el quemador y optimizar el TAP, si tu depósito tiene un buen aislamiento, es decir, unos espesores de mínimo de 10 milímetros, porque si no, estás gastando mucho más en acumular que no en producir. Gracias por la pregunta. Andreu, te leo la pregunta de Adrián Gomila. ¿Cómo consideráis que pueden afectar al consumo energético y a la eficiencia energética los problemas de corrosión de las instalaciones? Nos pone un par de ejemplos. Fugas de agua previamente calentada o enfriada, ensuciamiento de los intercambiadores de calor, aumento de la pérdida de carga en las tuberías o un mayor riesgo de la proliferación de la legionela por la presencia de óxido. Sí, muchas en una, pero evidentemente la de intercambiador está clara. Al momento que se ensucia el intercambiador, estás perdiendo eficiencia en la transmisión de energía, por tanto es un factor. Las fugas de agua, por supuesto, al momento que tienes fugas tienes que estar recalentando, enfriando el agua, también es importantísimo. Por tanto, ya son temas que hay que evitar al máximo, tener fugas de agua. Tiene una gran incidencia el diseño de la instalación, que no hayan tubos con pegados, todo esto, que en edificios antiguos esto sí pasa, que se cortan tubos, se pegan y entonces sí puede haber un problema de... A veces es mejor cambiar toda la tubería, porque cuando se empezó la de legionela, recuerdo en 2000, a principios de los 2000, muchos hoteles, al tener que clorar más y ir a más temperatura, la corrosión prácticamente acababa con las tuberías en pocos meses. Por lo tanto, vale más ir a tuberías de plástico en este caso, porque si no, y además a veces un gran fallo que se hace en los edificios existentes es decir, no, vamos a aprovechar lo que hay. Seguramente te sale más barato tirarlo y volver a hacer la tubería, porque la tubería sí que es una cosa que tiene una vida útil muy corta, sobre todo si es metálica, y prácticamente lo primero que se suele hacer es cambiar completamente. No, y sobre todo en la parte de legionela que se ha mencionado, actualmente se ha demostrado que derivaciones ciegas, que más de 1,5 el diámetro
del tubo, pues la acumulación de producción de legionela. Digo producción, de proliferación de legionela. En definitiva, que beneficio antigolsta puede tener. Y algo... Otra pregunta. No, de todas maneras, perdón, porque quien ha hecho esta pregunta ha sido Adrián Gomila, que es un gran experto en corrosión. Yo supongo que, y en corregir la corrosión, yo creo que si se establecen unos buenos procedimientos para prevenir esa corrosión, al final se hace mucho bien a la instalación y a su eficiencia energética también. Sí, sí. Muy bien. Yo os quería pedir también, cuando habéis hablado de las superficies radiantes y de la mejora de los COPs cuando trabajas a menor temperatura, si vale la pena poner dos fuentes de enfriamiento, por ejemplo aquí que tenemos un clima muy húmedo, y en vuestro ejemplo de la universidad, que ahora la temperatura a la que circula el agua por la superficie radiante pueden ser 15, 18 grados. Y en cambio, para deshumectar el aire de entrada, quizás tenemos que ir a temperaturas mucho más bajas. Es mejor, claro, lo fácil es poner una enfriadora a 7 grados deshumectando y con una válvula de mezcla produciendo 18, pero entonces pierdes la eficiencia que supondría ir a mayor temperatura. ¿Es mejor poner dos fuentes o poner esa válvula de 3 vías? Es que no te sienten. En mi caso, mi opinión es que si hay que poner ventilación, que hay que ponerla, deshumidificar. Porque un recuperador entálpico o con un recuperador es mejor ventilar y poner el sistema radiante, las dos cosas, pero no el fan coil. Es una opinión, ¿eh? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Andreu, Jeroni, perdona, Miquel, tinc una altra pregunta. Cuando te vas de casa, ¿qué es más eficiente? ¿Dejar la calefacción apagada o dejarla encendida? Cuando te vas por un periodo corto, entiendo. No sé, ahora nos ayudáis. Por un periodo corto, hay que dejarla encendida. Bueno, es que depende. Si es 15, 10 minutos, a lo mejor sí que vale la pena encendida, pero si te vas más de media hora, vale más apagarla. La gente se cree... A ver, es una leyenda que está un poco en el tema de la gestión de la energía, que dices, no, vale más dejar la calefacción encendida. Esto viene un poco de que antiguamente tenías radiadores de fundición, la estación estaba mucho tiempo para calentarse y la gente tendía a dejarla encendida, pero cuando tú te vas hoy en día con los sistemas sobre todo si son fan coils o radiadores de aluminio o bombas de calor, en cuestión de minutos puedes tener la casa caliente. Por tanto, si te vas por un periodo un poco elevado, es decir, más de 15 o 20 minutos, ya vale más la pena es parar el sistema y después ya volverás a poner en marcha. Bueno, o bajar la consigna también. Siempre hay una alternativa a lo que has dicho, Andreu. Y es que las paredes y el suelo del edificio, si está mucho tiempo, baja la temperatura. Y la sensación de confort disminuye. Entonces, para recuperar el confort, a veces necesitas más energía. Bueno, si el edificio está bien diseñado. Y pues las cosas no son sí y no. No son una combinación de las dos cosas. ¿Me explico? Sí, a lo mejor la respuesta sería en función del tipo de edificio, del tipo de instalación, del tipo de aislamiento y del tiempo que estás por el... Pero bueno. Muchas gracias, Jeroni y Andreu. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas en el chat. Yo creo por que el no. Chat ya no tengo ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere hacer alguna por aquí. Si no, Miquel, todo tuyo. No, pues si no hay más preguntas, os agradezco muchísimo la intervención. Realmente hemos visto toda una vida de ideas de cómo ahorrar energía simplemente usando el raciocinio, que era un poco la idea de la charla de hoy. Es verdad que además, y tú, Jeroni, especialmente, que has sido un gran impulsor de la implementación del control, de controles inteligentes en las instalaciones, el control nos ha dado
una gran capacidad de ahorrar energía racionalizando los usos, pero es verdad que si en el diseño y en la concepción este se hace de manera más racional, aunque valga redundancia, los ahorros que se pueden conseguir son muy elevados y a veces incluso con menores costes de implementación. Con lo cual, pues enhorabuena y muchas gracias por esta magnífica presentación.